Ser una persona negra en Estados Unidos significaba vivir bajo una constante amenaza, no solo legal, sino también social y emocional. Las comunidades afroamericanas fueron sometidas a humillaciones públicas, violentas e impunes, a vigilancia estatal, pobreza forzada y un sistema diseñado para recordarle todos los días que su vida valía menos, que su único trabajo era servir y ser una persona de muy poco valor. No se trataba solo de leyes injustas, sino de un clima de odio normalizado, donde una mirada equivocada podía costar la libertad, el hogar o la vida. La lucha por los derechos civiles no solo nació de la política, sino de la necesidad de sobrevivir en un país que hablaba de libertad, mientras negaba la humanidad a quienes la pedían o luchaban por ella. Aquí es donde nacen personas dispuestas a romper el sistema legal y judicial, como la historia de Coretta Scott. Coretta Scott nació el 27 de abril de 1927 en una zona rural de Alabama, donde la segregación racial no era una ley escrita, sino una norma violenta. Creció viendo cómo el racismo no necesitaba uniforme para imponerse, solo silencio y costumbre. Desde joven entendió que sobrevivir no significaba ser libre. Su familia sufrió ataques directos por negarse a aceptar el orden racial impuesto, una experiencia que marcó su carácter mucho antes de conocer cualquier movimiento político. Durante los años 40, Coretta Scott se destacó como estudiante y como cantante. Se trasladó a Ohio para estudiar en una de las escuelas que le daban oportunidades a los negros, a la escuela College, una institución progresista, donde por primera vez convivió con ideas que en el sur consideraban peligrosas. Allí comprendió que la educación también podía ser una forma de resistencia. No era solo una activista en ese momento, pero ya cuestionaba un sistema que castigaba a quienes se atrevían a pensar diferente. A finales del comienzo de los años 50, Coretta Scott fue aceptada en el Conservatorio Musical de Nueva Inglaterra, en Boston. Su objetivo era claro: convertirse en cantante profesional. Política no fue tomada por parte de un plan de vida para ella. Fue en Boston donde conoció a Martin Luther King Jr., un joven estudiante de teología que ya estaba bajo observación por sus ideas. Su relación no fue de inmediata ni idealizada. Coretta Scott dudó, sabía que unirse a él significaba renunciar a una vida segura. Y en 1953, Coretta se acerca a Martin Luther King y empiezan a tener unas relaciones más cercanas. Y tiempo después, en el mismo año, decidieron casarse. Y desde ese momento dejó de ser solo una estudiante de música. Pasó a formar parte de una estructura vigilada. Aunque no hablaba en público, escuchaba conversaciones estratégicas y entendía la profundidad del caso y del conflicto racial. Sin anunciarlo, el gobierno comenzó a observarla en secreto. Su nombre fue incorporado a archivos que nunca serían relevados en su totalidad, como al igual que su esposo. Y en 1955, mientras se realizaba un boicot en los autobuses de la ciudad de Montgomery, las autoridades competentes estaban demasiado furiosos con Coretta Scott, ya que su nombre era mencionado en voces altas y con mucho peso y movimiento. Una voz unida, una voz que solo mencionaba Coretta, Coretta, Coretta Scott, nuestra líder. Eso hizo enfurecer demasiado a las autoridades. Coretta desafiaba el orden racial en el sur. Poco después, la violencia llegó a su hogar. Una bomba explotó en su casa. Sobrevivió de milagro. El atentado no fue investigado seriamente, pero Coretta Scott sabía lo que estaba pasando. El silencio oficial confirmó su sospecha.
algo que ella ya presentía, de que nadie iba a protegerlo ni a proteger a su familia. A partir de 1956, el FBI inició una vigilancia rutinaria y sistemática, día tras día. También los teléfonos fueron intervenidos, las correspondencias abiertas, informantes cerca de la familia, reportando todo lo que pasaba con la vida de Coretta Scott y su familia. Coretta aprendió a vivir con la certeza de que cada palabra podía ser usada en su contra y que su familia estaba cada vez más en peligro. Este acoso no buscaba información útil, sino buscaba agotarla psicológicamente y fracturar la estabilidad del hogar y provocar errores para justificar su causa. Durante los últimos años de la década de 1950 y comienzo de los 60, Coretta recibió amenazas directas del gobierno, cartas sin firmar, describían los movimientos de sus hijos, llamadas nocturnas, que advertían incendios y secuestros. Muchas de esas amenazas provenían de fuentes que fueron identificadas, pero ella sospechaba que dentro del movimiento se sabía que el peligro no venía solo de los extremistas visibles, sino de personas infiltradas dentro de la organización que ella misma creó. Y en 1963, tras la marcha sobre Washington, el conflicto entró en una fase más oscura. El discurso de su esposo, Martin Luther King, fue celebrado en público, pero en privado, una amenaza clave al orden nacional y público del gobierno. El FBI identificó las grabaciones clandestinas y las recopilaciones de materiales destinados a destruir la reputación de la familia. Coretta comprendió que la intimidad había sido invadida de una forma irreversible. Y en 1964, Martin Luther King recibió una carta anónima sugiriéndole que debía quitarse la vida. Allí Coretta entendió y supo que el mensaje provenía de su propio aparato estatal, lo que significaba que podría venir del mismo gobierno. En ese momento marcó su transformación definitiva y Coretta entendió que la lucha no era solo por la moral, sino por existencia. El sistema estaba dispuesto a empujar a quienes no podían controlar. Y el 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado en Memphis. Para Coretta no fue un acto aislado. A pesar del impacto mundial, la vigilancia continuó y Coretta fortaleció su movimiento en silencio. Cambió la forma de pensar, se volvió más silenciosa, pero no desapareció. Y el 8 de abril de 1968, Coretta lideró una marcha pública. A partir de ese momento dejó de ser solo una viuda. Se convirtió en el catalizador principal y consciente de que cada operación pública aumentaba el riesgo sobre su vida. Coretta Scott King no fue solo una esposa de un líder, fue una mujer que entendió desde adentro cómo el poder vigilaba, amenazaba y cómo destruía a personas solo por negarse a no recibir maltrato ni humillaciones.